A ver, me parece que ahí ya están viendo mi pantalla. Y a ver, ayer nos quedamos en las ventajas que las personas pueden recibir al hablar de pensiones. Vimos cómo es la ventaja fiscal en caso de que los trabajadores reciban un pago por pensión de manera periódica o que reciban un pago único eh, de su empleador como beneficio a la jubilación. Entonces, eh, lo que nos hace falta platicar es cuáles son los requisitos que se deben de cumplir tanto en el caso del trabajador como en el caso de la empresa para que puedan tomar esas ventajas fiscales. Entonces, vamos primero con la parte de la empresa. Ayer platicamos acerca de que hablando del tema fiscal, las principales ventajas que tiene la empresa si implementa un plan de este estilo para proporcionárselo a sus trabajadores es que las aportaciones que haga para constituir los fondos son deducibles de impuestos al 47 o al 53% en caso de que la empresa no disminuya los beneficios que le proporciona a los trabajadores. Hicimos la aclaración que al ser una prestación que se proporciona de manera voluntaria y que no es obligatoria darla a los empleados, pues entonces la empresa se reserva el derecho de modificar o incluso cancelar esa prestación si así lo considera necesario. La otra ventaja es que los rendimientos que se generan por inversión están exentos del pago de impuestos. Y también aclaramos que en caso de que una persona física o moral haga una inversión, los rendimientos que se generan como resultado de esa inversión sí están sujetos al pago de impuesto, excepto, por ejemplo, el tema de rendimientos de fondos de planes de pensiones privados. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que se tiene que cumplir para que realmente se puedan tomar esas ventajas? Pues lo primero es que el plan de pensiones esté formalmente establecido. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita solo lo vamos a poner como un par de requisitos que deben de cumplirse y la siguiente semana vamos a profundizar un poco más en este proceso de establecimiento formal del plan de pensiones. Por lo pronto, quedémonos con que uno de las cosas que se tienen que hacer es la empresa debe dar un aviso a Hacienda. Voy a poner Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la implementación del plan. Aquí es importante resaltar que lo que se presenta a Hacienda es un aviso, no es una solicitud de autorización. Hay procesos en los que las empresas tienen que hacer diferentes solicitudes a Hacienda, pero en el caso de la implementación del plan, no pide permiso ni autorización. Lo que hace es avisarle a la autoridad fiscal, que es Hacienda, para que en el momento en el que la empresa quiera tomar sus deducciones al hacer las aportaciones, no tenga problemas en las declaraciones de la empresa. Entonces, es importante que la autoridad fiscal sepa que se conformó, bueno, que se está dando el plan de pensiones, que se conformó el fondo, que el fondo está en una institución adecuada para resguardar los recursos de este plan y que por lo tanto las empresas al momento de hacer las aportaciones puedan tomar la ventaja, la deducibilidad. Junto con este aviso a Hacienda, generalmente se le entrega también una copia del plan de pensiones. Antes el trámite era de manera física, el representante legal de la empresa tenía que llevar sus documentos, ir a la oficina de Hacienda que le correspondiera, entregar todos los documentos y presentar el aviso mediante un escrito libre. Hoy el proceso
se puede hacer de manera digital a través del acceso que tienen las empresas con sus credenciales en la página de Hacienda para que puedan hacer todo el trámite, ¿vale? Pero es importante que se le dé aviso sobre la implementación. El segundo es que se realice el registro anual de CONSAR. Este es un proceso anual. De hecho, aquí en las notas que estamos poniendo para el aviso de Hacienda, es una sola vez cuando se implementa. Solamente le avisamos en el momento en el que se implementa el plan. Pero el trámite con CONSAR es un trámite anual. Se hace el registro mediante una plataforma en donde se le dice a CONSAR todas las características del plan, de qué tipo es el plan, cuántos empleados tiene, qué tipo de trabajadores cubre, quién es el patrocinador del plan, si los empleados realizan aportaciones, si se tiene un fondo para cubrir las obligaciones, si se realiza evaluación actuarial, bajo qué método de costeo, si tiene jubilados, cómo se está haciendo la inversión de los recursos. Toda la información referente al plan de pensiones se revela a través de este registro. Este proceso se hace de manera anual y se cierra cada mayo. El registro ante CONSAR sirve para efectos de seguridad social. Lo que nos da como resultado al hacer un registro de plan es un formato, una especie de carta en donde dan el nombre, la razón social que es patrocinadora del plan, la fecha de registro y un número de folio. Ese número de folio es el número que va a ser el sustento de la empresa para que pueda hacer deducible, perdón, no hacer deducible, para que esas aportaciones que está haciendo al plan de pensiones no tengan que ser parte del salario base de cotización. Quien recuerda sus clases de seguridad social, en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, nos dice cómo es que se integran las prestaciones y cuáles son y hasta qué topes para poder calcular el salario base de cotización que es para efectos de seguridad social. Pues bueno, si las empresas dan un plan de pensiones a sus empleados, eso se vuelve una prestación. Al volverse una prestación, correría el riesgo de que tenga que sumarse al salario base de cotización y entonces crece ese salario y por lo tanto sería más caro para las empresas pagar las cuotas sociales. Dado que se quiere incentivar a las empresas para que implementen los esquemas privados, entonces se permite que las aportaciones que se hacen, estos beneficios, estas prestaciones, no formen parte del salario base de cotización para que justo no se tenga este impacto sobre las cuotas sociales. Pero para que todo esté en línea, todo esté en orden, deben de hacer ese registro ante CONSAR para que cuenten con ese folio que va a ser su respaldo para que no tengan que agregar esta prestación a ese salario base de cotización. ¿Bien? Entonces, este como primer requisito que debe de ser un plan formalmente establecido. Luego, para que se pueda tomar estas ventajas, se deben de seguir ciertos lineamientos de inversión. Entonces, el principal es que la ley dice que la inversión de los recursos debe hacerse por lo menos en un 30% en valores gubernamentales.
y establece como límite mínimo un 30%, y entonces ahí quien toma las decisiones de inversión del recurso debe de cuidar que al menos un 30% del fondo total, si es que se somete a inversión, esté eh, puesto o esté invertido en valores gubernamentales, ¿vale? En bonos del gobierno, que realmente, como seguro ya lo vieron en alguna de sus materias, pues son valores que tienen el menor riesgo, que se busca que justo las inversiones de estos esquemas sean con un riesgo no tan importante, porque se trata de recursos que, las, que van a servir para la vejez de las personas. Entonces, por esa razón es que se busca que el riesgo asumido por la inversión en fondos de planes de pensiones no sea alto, ¿vale? Entonces, este también es lineamientos sobre la parte de inversión. Y el otro parámetro que da la ley para la parte de la inversión es que dice que si una empresa invierte en ella misma o en partes relacionadas, la inversión que haga no puede ser mayor al 10%. Por ejemplo, una de las empresas que cotizan en bolsa, Rotoplas. Rotoplas, y ustedes pueden entrar a la información pública que tiene, verán que en su informe dice que los trabajadores cuentan con el beneficio de prima de antigüedad y con el beneficio de un plan de pensiones privado. Entonces, al tener un plan de pensiones privado y también en la información que revelan, pueden observar que tienen un fondo. Entonces, Rotoplas establece un plan de pensiones para sus trabajadores y tiene un fondo para cubrir dichas obligaciones. Ese fondo lo invierte. Al tomar las decisiones de inversión, dado que Rotoplas es una empresa que cotiza en bolsa, podría invertir en sí misma. ¿Puede hacerlo? Sí, con un límite del 10%. A eso se refiere esa regla. Entonces, también cuida que no se tome un riesgo más allá del 10% sobre este tipo de inversión en sí misma, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo como la inversión en la misma empresa o en partes relacionadas puede ser máximo del 10%. Y este también es un lineamiento sobre la parte de inversión, ¿sale? Hay algunos otros requisitos que les quiero mencionar, pero eso se los voy a platicar mañana antes de comenzar con la actividad que vamos a hacer. Para la actividad de mañana, lo que les pido es ya traigan listo el link de la ley del impuesto sobre la renta y del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, porque vamos primero a completar el esquema que estamos trabajando y después lo que ustedes van a tener que hacer es poner el sustento legal, es decir, si lo dice en el reglamento o lo dice en la ley y cuál es el artículo que establece cada una de estas ventajas o cada uno de estos requisitos que estamos platicando, para que de esa manera ustedes puedan tener, así como lo tenemos en Ley Federal del Trabajo y en Ley de Seguridad Social, todos los puntos importantes que impactan al tema de pensiones, pero no solo los puntos, sino que también tengan la referencia del sustento legal. ¿Vale? Ahora, para el trabajador, para que el trabajador tome las ventajas fiscales, si estamos hablando de las ventajas que puede tomar como activo, es decir, cuando se están haciendo las aportaciones, lo que debe de suceder es que las aportaciones que haga para la jubilación las realice a un esquema formal para el retiro. Los esquemas formales, obviamente tenemos la parte de las afores que las mencionamos ayer,
un PPR, un contrato de PPR con una institución financiera que proporcione este tipo de instrumentos, o las aportaciones en el esquema privado, y que a donde sea que pone el recurso, la institución financiera que capta ese dinero o ese recurso le proporcione el sustento fiscal necesario para que pueda ser deducible a través de su declaración anual las aportaciones que hace. Esas, ese documento que le sirve de sustento es una parte de los documentos de los CFDIs, se llama constancias de retención. La constancia de retención es un documento en donde lleva un timbre en el cual con este timbre fiscal la autoridad puede relacionarlo para que sepa que todo está en orden y que el trabajador que está presentando su declaración anual pueda tomar esa ventaja fiscal. ¿Eh? Y la parte de los pagos, para que puedan tomar estas ventajas, pues es que esos pagos que se están recibiendo, uno, sean a través de un esquema formal, y el segundo, que la empresa que hace el pago realmente lo declare en los documentos correspondientes como un pago por retiro. Esas son las dos cosas importantes que se deben de cumplir para que el trabajador no tenga ningún problema para tomar estas ventajas fiscales, ¿sale? Esas las voy a resaltar en verde para que podamos trabajar ahorita con la parte de los impuestos. Para que no sea todo platicado y los vaya yo a arrullar y se me duerman, vamos a ver ahorita la parte numérica de las ventajas fiscales. Ayer les mencioné que cuando el trabajador que se jubila junto con la empresa decide que el pago que va a recibir va a ser un pago periódico, la ventaja fiscal es que no va a pagar impuestos. Ese pago que va a recibir, ese ingreso que recibirá, está exento del pago de impuestos hasta un límite de 15 UMAS. Mañana que lo busquen en la ley no va a decir UMAS, va a decir salarios mínimos, pero en la práctica ya todo el tema fiscal se utiliza la UMA como referencia. Algo importante en los pagos periódicos es que para aplicar el límite de la ventaja fiscal, deben de sumarse primero todos los pagos que reciba por jubilación la persona que ya está retirada, y a ese monto total es al que se le aplica la regla. No es una regla que aplique de manera independiente por cada pago recibido. Y si el jubilado o el retirado recibe el beneficio por parte de la empresa privada en una sola exhibición, entonces la ventaja fiscal cambia, porque la ventaja, dado que se va a recibir un monto en pago único, la ventaja es el equivalente a 90 UMAS anuales. En ambos casos, si el pago que recibe la persona es mayor al límite de la exención fiscal, entonces solo se paga impuestos por la diferencia, es decir, por el monto que excede. Ahora, ¿cómo se calcula esa parte de impuestos? Antes de cambiarme para acá, a incluir otra columna para que pongamos cuál es la tabla que nos va a ayudar a calcular el impuesto en cada uno de estos casos. Para los pagos periódicos, la tabla de impuestos que aplica es la tabla de impuestos para ingresos. Voy a poner mensuales, quincenales, etcétera, porque pues va a depender de en qué periodicidad se esté recibiendo la pensión. Por lo general, la mayoría de las empresas privadas que proporcionan una pensión periódica a sus jubilados lo hacen de manera mensual, pero hay prácticas que lo hacen de manera quincenal. No hay algo que diga que forzosamente tiene que ser de manera mensual el pago.
Y en caso de que estemos hablando de un pago único, entonces la tabla que nos va a ayudar a calcular el impuesto correspondiente es tabla para ingresos anuales. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos calcular esas pensiones brutas. Netas, perdón, las pensiones netas a partir de los ingresos brutos. Ahora, algo que no debemos olvidar es que platicamos anteriormente que cuando se calcula un ingreso neto, cuando se le quitan las partes que descuentan o que retienen, hablamos prácticamente de dos partes cuando estamos hablando del personal activo. Una es los impuestos que paga y el otro es el pago de las cuotas sociales. Al recibir un ingreso y ese ingreso que recibes ya está neto, ya solamente te dan la parte que cae a tu bolsa. Para poder calcular y llegar a ese neto, le quitaron impuestos y le quitaron cuotas sociales. Antes de quitarle cualquier concepto, son los ingresos brutos. Pero una vez que la persona ya está retirada, para obtener el ingreso neto, lo único que se descuenta es la parte de los impuestos si es que rebasa estos topes que estamos mencionando, porque ya no hay un pago de cuotas sociales, dado que estaríamos hablando de una persona que ya está jubilada. ¿Vale? Entonces, ahora sí, me voy a pasar a la parte de los impuestos. Y no he bajado la tabla porque quiero mostrarles cómo buscarla. Hay diferentes páginas que la utilizan. Obviamente los documentos oficiales son como la principal, más bien es la fuente oficial, que son los documentos que se emiten a través del Diario Oficial de la Federación. Pero les voy a cambiar la forma de compartir pantalla para que me pueda mover entre las dos pestañas. Ahora, hay varias páginas que son más amigables con el tema de la información. Entonces, les voy a enseñar una que generalmente uso yo para bajar la tabla. De impuestos, que es la del contribuyente. Entonces, voy a poner tabla de impuestos. El contribuyente. Me interesa entrar a esta y mostrarles. Hay que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, ahorita le di al primer link que me salió. Ojo, estas son las tablas ISR 2025. Al entrar al primer link. Generalmente van a encontrar este resumen, que es su índice de contenido de la página, pero se pueden mover fácil para encontrar la tabla que necesitan. Y vienen las tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2025. Vienen retenciones periódicas. Vienen las tarifas de ISR 2025 para retenciones diarias, retenciones semanales, retenciones decenales, quincenales, mensuales y la anual. Y las tarifas mensuales de pagos provisionales de ISR para personas físicas con actividad empresarial. Tarifas bimestrales. Las que nos van a interesar a nosotros es la primera tanda de tablas que muestran aquí. Ahora, sí es importante que si vamos a hacer la estimación del impuesto, lo hagamos conociendo cuál es la periodicidad de pago con el cual reciben los ingresos por vejez las personas, porque de acuerdo a la periodicidad de pago es la tabla que tenemos que utilizar. ¿Vale? Me voy a regresar. Sí, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, maestro. Ok, entonces voy a bajar. Aquí está tablas ISR 2026. ¿Vale? Entonces, primera cosa que tengo que cuidar, la periodicidad de los pagos. Segundo, que estemos aplicando las tablas adecuadas. Obviamente necesitamos saber de que
ejercicio estamos hablando para hacer la estimación. Ahora, el cálculo del impuesto para las personas jubiladas, hay que tener cuidado si vamos a proporcionar un cálculo de estos, porque necesitaríamos conocer todos los ingresos que tiene el jubilado y para poder hacer el cálculo exacto de lo que le corresponde pagar de impuestos. Si solo conocemos una parte de información, podemos estimar y podríamos decirle más o menos cuántos impuestos tendría que pagar, porque el impuesto total depende de los ingresos totales y no siempre nosotros desde la silla en la que estamos sentados vamos a tener la información completa para poder hacer el cálculo al centavo, pero es importante que sepamos cómo se hace, ¿vale? Entonces, tablas ISR 2026, aquí vienen las que vamos a utilizar. Me voy a ir a la de pagos mensuales, tarifa ISR, pagos mensuales, pagos provisionales, retenciones, ahí está. Entonces, me voy a los pagos mensuales para que tomemos esta tabla y podamos hacer el ejercicio. Voy a copiar los valores y me voy a ir al Excel que estamos armando. No todos los años hay cambios sobre los valores del impuesto. Hay años que sí actualizan las tablas, hay años en los que las tablas no se actualizan y entonces los valores a aplicar son los mismos de un año anterior. Eso depende completamente de la autoridad, el que haya actualización o no haya actualización. En todas las tablas de impuestos vamos a encontrar estos 4 elementos: el límite inferior, límite superior, la cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Ojo, porque la última columna no viene en porcentaje, viene el valor, pero este es el por ciento, o sea, este es 1.92%, 6.4%, etcétera. ¿Vale? Vamos a ponerle un mismo número de decimales, ahí está. Entonces, este es de cuidado porque al momento de hacer los cálculos no solo debemos de tomar el valor, sino hay que pasarlo a porcentaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ejemplo, sí, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Una persona que se jubila recibe los siguientes pagos: una pensión mensual por parte de Seguridad Social y la pensión mensual de la empresa donde trabajaba. Por la parte de Seguridad Social, recibe una pensión de 38,000 pesos y por la parte de la empresa donde trabajaba recibe una pensión de 45,000. ¿Vale? Entonces, si conocemos que una persona está jubilada y recibe estos 2 pagos de pensión y lo que queremos conocer es cuál es el ingreso neto, lo que tenemos que descontar es la parte de los impuestos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ahí conocer la periodicidad de pago, si estamos hablando de un pago periódico, si estamos hablando de un pago único, y ahí ya nos están especificando que el pago que la persona recibe como jubilada, pues es un pago mensual por parte de Seguridad Social y un pago mensual por parte de la empresa privada. Entonces, tenemos que conocer primero la periodicidad. Después, ya tenemos claro que son mensuales. 1, conocer
periodicidad de pagos. El segundo es que si hablamos de un pago periódico, conocer el ingreso total. En este caso sería los 38,000 más los 45. La persona recibe en total 83,000 pesos al mes. Entonces, este es ingreso total. Y que lo voy a poner bruto, que es antes de descontar impuestos. ¿Vale? Ya que conocemos cuál es el ingreso total, entonces 3, vamos a ver si el pago, vamos a ponerle como contrastar, contra el límite de ventaja fiscal para saber si debe o no pagar impuestos. Quedamos que en caso de pagos periódicos, la ventaja es el equivalente a 15 UMAS. En este caso, 15 UMAS mensuales porque se paga de manera mensual. Entonces, ¿de cuánto es la UMA? Vamos a poner el valor de la UMA diaria para que aprovechemos recordar cómo se saca la mensual. La UMA diaria, ¿de cuánto es? Estamos hablando de un ejercicio en el año 2026. ¿Alguien se lo sabe? ¿Nadie? 117.31. Correcto, 110, gracias, ya no alcancé a ver quién contestó. 117.31, la UMA diaria. La UMA mensual la pueden sacar también de la página del INEGI, que es la entidad oficial para proporcionar esta información, pero también la podemos calcular si ya tenemos la diaria, que es la diaria por 30.4. Y siempre se limita a 2 decimales, ¿vale? Que es el 3,566.22, ¿vale? Entonces, a esta, para que no se me vaya con todos los decimales, vamos a poner, redondear, y lo vamos a hacer a 2 decimales, para que nos coincida exacto con cualquier persona que tome el valor de la UMA mensual. Luego, hay que contrastar el límite. ¿Cuál es el límite de la ventaja fiscal? Quedamos que son 15 UMAS. Entonces es 15 veces la UMA mensual en este caso. Y entonces sabemos que todas las pensiones por vejez o todos los ingresos por vejez que estén por abajo de 53,493.30 no pagan impuesto. Si el ingreso que recibe la persona jubilada está por arriba de esta cantidad, solo el excedente va a pagar impuestos. Entonces, si recibe 83,000 y la ventaja está con un límite de 53,493, y aquí abrí 2 decimales porque en la parte de los impuestos los decimales sí son importantes, entonces sí es un pago que una parte va a estar sujeto al pago de impuestos. Entonces, de aquí sí se paga impuesto. Lo que sigue es calcular, un paso 4, calcular el ingreso sujeto al pago de impuestos, que va a ser el excedente, ¿vale? Entonces, el ingreso sujeto al pago de impuestos van a ser los 83,000 que recibe en total menos el límite de la ventaja fiscal. Si se dan cuenta, no le estoy poniendo pensión, le estoy poniendo ingreso sujeto al pago de impuestos, porque la pensión total que recibe es de 83,000, que está conformada por 2 pensiones, ¿vale? Entonces, este va a ser el ingreso que está por arriba
del límite fiscal y por lo tanto el que está sujeto al pago del impuesto correspondiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular el impuesto? Que ya es el último paso. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos que ubicar el monto del ingreso sujeto al pago de impuestos en la tabla correspondiente, que ya la tenemos aquí. Las tablas, les decía, siempre están armadas con estos 4 elementos: el límite inferior, el límite superior, que nos da un rango, la cuota fija de impuesto que debe de pagarse si el ingreso está en el rango correspondiente y el porcentaje sobre el excedente del límite inferior. Esto se traduce en, tenemos que buscar estos 29,000, ¿en qué rango están? Que estarían justo en este rango. Lo voy a resaltar con verde. Entonces, los 29,000 caen en este rango. Por lo tanto, la cuota fija que le corresponde pagar al jubilado, espérenme tantito, quiero que todo se vea, entonces voy a pasar por acá. Que me pongo una línea aquí que nos ayude visualmente a dividir esto. Ahí está. Entonces, el 5, cálculo del impuesto. Para calcular el impuesto, primero necesitamos ubicar el rango. Una vez que lo tenemos ubicado, entonces tenemos que calcular el impuesto mediante 2 partes: la cuota fija y la parte variable. La cuota fija que le corresponde son 1,856. La parte variable va a ser el porciento, que es 21.36. Si lo estamos haciendo en Excel como ahorita, lo dividimos entre 100 para tener el porcentaje de manera adecuada. Este porcentaje se le aplica a la diferencia entre el ingreso sujeto al pago de impuestos y el límite inferior. Y tenemos de esa forma el cálculo de la parte variable de impuestos. Y entonces quedamos, el porcentaje que corresponde se le aplica a la diferencia entre el ingreso sujeto al pago de impuestos y el límite inferior del rango en el que ubicamos el ingreso. Y de esa manera tenemos el impuesto total, que va a ser la suma de la cuota fija más la parte variable. Entonces, por un ingreso de 29,506 pesos, el impuesto que le corresponde pagar es de 4,414.28. Último paso, que lo que dijimos que queríamos calcular es el ingreso neto mensual. Ojo en esta parte, porque en esta parte a veces hay muchos errores porque toman el ingreso al que le calcularon el impuesto y no el ingreso total. Para tener el ingreso neto mensual, en este caso, sería la totalidad del ingreso bruto, que son los 83,000, menos el impuesto que va a pagar la persona. Y entonces ahí ya sabemos que una persona que recibe 83,000 pesos ya como jubilado, como totalidad de ingresos, al calcular el impuesto que le corresponde, el ingreso neto, es decir, lo que ya le cae en la bolsa a este jubilado, son 78,585.72. ¿Dudas? No, todo bien. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Ahora, así como hicimos este ejercicio del año 2026 para una persona que recibe ingresos mensuales, la forma en la que se calcula cuando las personas reciben pagos únicos es igual, solo que la tabla que se debe de utilizar para el cálculo es la tabla de ingresos anuales. Es más complejo
cuando se va a hacer el ejercicio en caso de un pago único, porque como les decía, así como en las declaraciones anuales, en donde se tiene que considerar los ingresos totales del año, si se quiere hacer la estimación de cuál es el pago que tendría que realizar la persona que va a recibir ese pago único para poder tener la certeza de cuál es el monto exacto que va a pagar, tendríamos que conocer todos los ingresos que tuvo durante ese año que recibe el pago único, todos los conceptos que puedan ser deducibles para poder hacer todos los cálculos. Ahora, no es la finalidad de lo que nos tocaría realizar cuando estamos apoyando a una empresa o a una persona para este tipo de cálculos. Normalmente, el ajuste que se deba de hacer para considerar todos los elementos necesarios para el cálculo del impuesto ya se da con la declaración anual, pero sí podemos hacer un cálculo, una estimación de considerando el pago único que va a recibir, cuánto la empresa le puede pagar en el neto, cuánto retenerle para que se haga el entero del impuesto o dicho de otra manera, el pago del impuesto correspondiente y que cuando la persona haga su declaración anual, la diferencia por pago de impuestos pues sea en la medida de lo posible lo menor, ¿sale? Nos quedan 7 minutos. A ver, intentemos algo. Si no lo terminamos, pues ya lo terminan como tarea moral y vemos el resultado el mañana antes de empezar con la práctica. Aquí vamos a poner, este es el de impuestos periódico. Vamos a hacer un ejercicio para impuestos anual, pago único. A ver si alguien logra terminarlo. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular el impuesto a pagar si una persona recibe un pago único como beneficio de un plan de pensiones privado por un monto de 3.5 millones. ¿Vale? A ver si alguien logra terminarlo. Mismos pasos. Pasos son el único que no hay que hacer. Bueno, el 1 ya lo tenemos, que es pago único. El 2 no es una pensión periódica, entonces va del 3 al 6 y hay que hacerlo, o sea, entren a la página que les mostré y bajen la tabla de los pagos anuales, ¿vale? Y a ver si tienen dudas, voy resolviendo dudas para ver si logramos tener el valor numérico de esta. Profesora, yo tengo una duda. Dime, Ahorita en el ejercicio anterior que hizo, la parte del cálculo del impuesto es la suma de ajá, la parte variable más la cuota fija, ¿no? ¿correcto? Y la parte variable solamente es aplicar el porcentaje que nos indica la tablita a la parte que queda excedente a la que se le aplica el impuesto. Correcto. Ah, ok, ok, La gracias. diferencia entre el monto al que se le aplica el impuesto menos el límite inferior del rango en el que ubicaste la cantidad. Gracias. ¿Verdad?
Descargamos la tabla, la que es tarifas ISR 2025 anual. 2026, Ah, ok. la anual, ajá, para ingresos anuales. Pero tengan cuidado en el año. Obviamente, si quisieran hacer la estimación de un impuesto que quieran calcular que entró todavía en pago del año 25, entonces la tabla que deberían de buscar es la que aplica para pagos 2025. Aquí también cobra relevancia el momento en el que se hizo el pago para tener certeza de cuál es la tabla que se tiene que aplicar. Pero ahorita hay que hacerlo para ejercicio 2026. Son 7:59. Dejemos el... Es un ejercicio muy rápido, pero entiendo que tienen que replicar los pasos que vimos ahorita en la clase, entonces dejémoslo como tarea moral. No es para entregar, es para que mañana, cuando comencemos, lo resolvamos mucho más rápido, ya ustedes teniendo todos los elementos a la mano. Y mañana, por favor, lleguen con el link de la ley y del reglamento del impuesto sobre la renta, porque vamos a asignar media hora para una pequeña práctica, ¿sale? Nos escuchamos mañana. Que tengan bonito día. Igual, ¿La ley de gracias. qué? Bye. Ley del impuesto sobre la renta y reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Que estén bien. Adiós. Gracias, buen día. Hasta luego, profesora. Adiós.